Balaam, the shocking prophet who attempted to trade God's miraculous gift for blessings. In the 3rd year of Jehoiakim, the whispers of the wilderness echoed through the dust of Israel's journey. The Israelites advanced towards the promised land, their campfires crackling in the cool night air, and the aroma of roasted lamb mingling with the scent of desert earth. They were a multitude, a people cherished by the Lord, encamped at the edge of the kingdom of Moab. Yet beyond this festive assembly, a darker shadow loomed. King Balak, with fear gripping his heart, beheld the vastness of Israel spread before him. To him they were no mere travelers, they were a formidable threat. In a palace adorned with riches, Balak summoned his envoys laden with gold and silver, desperate to secure his kingdom's fate. "Go," he commanded, "bring Balaam to me. Let him curse this people. If he blesses us, we will surely fall." The messengers hastened across the rugged terrain, determined to deliver the king's request. Balaam, a prophet esteemed far and wide, sat in contemplation within his tent, the weight of Balak's message heavy upon him. He was a man of power, yet aware of the divine line he tread. Kneeling before the Lord, he listened as temptation danced at the fringes of his heart. The allure of wealth drew near, but so did the sacred call upon his life. As twilight descended, the Lord's voice emerged from the stillness, firm and clear. "Do not go with them. You shall not curse the people, for they are blessed." The divine pronouncement reverberated like thunder in Balaam's soul. It awoke a profound wrestling within him. The treasures of Balak glimmered enticingly, almost as a mirage beckoning him forward. With reluctance, he refused the first envoy, but a creeping uncertainty gnawed at him. Days passed, and King Balak, undeterred, sent a second group of emissaries promising even greater riches. Swayed by greed and ambition, Balaam eventually relented. The Lord, recognizing his struggle, permitted him to proceed, but issued a grim warning. "Only speak what I shall tell you." So Balaam set forth upon his journey to Moab, unaware that the angel of the Lord stood in his path, sword drawn, a sentinel of divine reckoning. The ominous figure remained invisible to Balaam, yet his donkey, sensing the impending peril, halted mid-stride. Balaam, in his frustration, struck the animal, but then a moment that would change everything occurred. The Lord opened the donkey's mouth, and it spoke, "What have I done to you?" This extraordinary event pierced Balaam's heart, awakening him to the gravity of his disobedience. Realizing his folly, Balaam fell prostrate, the enormity of God's will washing over him. With renewed purpose, he continued toward Moab to meet King Balak. As he stood there, poised to deliver the curse that would assure the crown's triumph, the words that emerged were not those of malediction but of incomparable blessing. "How can I curse whom God has not cursed?" Balak's face twisted in disbelief, watching as God's promise for Israel shone brighter than the allure of worldly wealth. The tension of Balaam's heart hung palpably in the air. Would he reconceptualize his priorities and embrace the true calling upon his life, or would greed again tempt him to fall? As the sun set beyond the wilderness, Balaam gazed toward the horizon, pondering the ultimate fate of his choices. Would he choose repentance, or would ambition ensnare his soul once more? Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. The wilderness before Balaam remained vast and looming, each shadow whispering the profound questions of faith and obedience, challenging him to embrace the divine truth amidst the strong winds of desire and ambition. What lay ahead was a divine secret, waiting to be uncovered. Al amanecer, Balaam se enfrentó a una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la historia de una nación. De pie ante el rey Balak, el aire era denso con promesas rotas y miedos manifestados. Los ojos de Balak brillaban con esperanza y desesperación. ¿Qué has de decirme, Balaam? El destino de mi reino pende de tus labios. Con el corazón en la mano,
y la voz de Dios resonando en su mente, Balaam se sintió dividido. Sabía que la verdad del Altísimo resonaba en su ser, y pese a las riquezas que se le prometían, la gloria del Señor brillaba aún más intensamente en su espíritu. Sin poder contenerse, respondió con las palabras de Dios, aquellas que habían tomado forma en su interior. He aquí, el pueblo de Israel es un pueblo afortunado. Su Dios está entre ellos. Balac palideció ante las declaraciones divinas. «Maldecirlos te he llamado», exclamó con una ansiedad creciente. «¿Por qué, Balaam, hablas bendición?» Balaam, haciendo una pausa, miró hacia lo alto. «¿Qué puedo decir, rey Balac? Solo lo que mi Dios me ha ordenado. No mereces que tu destino sea sellado por la avaricia. Ellos son el pueblo elegido». Las palabras flotaron en el aire accesibles, pero llenas de una contundencia suprema. Sin embargo, Balac no se rendía. Urgido por la avaricia, llevó a Balaam a una montaña elevada desde donde podía ver el campamento de los israelitas. «Mira», dijo el rey, «quizás desde aquí puedas encontrar la manera de forzar la mano del Altísimo. Si ofreces sacrificios, quizás su ira se despliegue contra ellos». Y así Balaam, arrastrado por la presión del rey, se preparó para consultar al Señor. Montó su mirada sobre los espléndidos corderos que Balac había ordenado sacrificar, esperando que el Dios de Israel concediera la maldición que Balac deseaba. Pero el Señor, en su soberanía, dio a Balaam una revelación aún más profunda. En el silencio de la noche, el poder de Dios descendió sobre el profeta, llenando su corazón de entendimiento. En esos momentos tranquilos, el Espíritu del Señor reveló no solo la bendición sobre Israel, sino su destino sublime. «No maldeciré a mi pueblo, yo los guiaré a su herencia. Su rey será el Rey de Reyes». En este sagrado encuentro, Balaam vio que el propósito de Dios se extendía más allá de lo visible. Al amparo de las estrellas, con el eco de la verdad resonando en su ser, Balaam se adelantó a Balac, quien aguardaba, impaciente por la respuesta. Con el poder de la revelación divina fluyendo a través de él, proclamó: «Escucha, Balac, palabra que he recibido. No se puede profetizar maldición sobre aquellos que Dios ha bendecido, cuya redención está sobre ellos». La ira de Balac hirvió. Su rostro se tornó rojo de rabia y frustración. «¿Durmió Balaam? ¿Eres tú un profeta de Dios o un mercader de palabras?», gritó el rey, temblando de ira. Pero Balaam, sintiendo la gravedad del mensaje divino, no cedió. «Yo no puedo ofrecerte lo que no me ha sido dado», declaró. «El plan del Señor es inmutable y sus caminos son altos». Así, lo que comenzó como una consulta de maldición se transformó en una profecía de bendición. «Veréis en el futuro, oh Israel, que entre vosotros se levantará una estrella, un gobernante que entregará justicia». Balac, consumido por la percepción del fracaso, se levantó indignado, pero dentro de su corazón una semilla de duda brotó. Sin embargo, Balaam se retiró en busca de su camino, una mezcla de miedo y fe acunando su corazón. Pero lo que el rey Balac no sabía era que esta historia apenas comenzaba. Un hilo divino seguía tejiendo los destinos de estas naciones. «¿Qué más hará el Señor?», resonó en el aire. La atención de los cielos permanecía fija sobre estos encuentros, y el futuro escondía secretos de redención y justicia que estaban a punto de revelarse. Pero la amargura en el corazón de Balac creció con cada cucharada de su furia. No satisfecho con el resultado, encontró a sus consejeros y les habló en susurros rencorosos. «¿Qué haremos? Este profeta se ríe de nosotros. Si no podemos maldecir a Israel, debemos encontrar otro camino. Su Dios es poderoso, pero yo tengo hombres en la tierra». Así, la oscuridad de su ambición lo llevó a tramar otra estrategia. Mientras tanto, Balaam se retiró a su tienda, su corazón lleno de temor y la paz del Altísimo. En su interior, la voz de Dios resonaba aún, reafirmando la verdad que había revelado. Cansado, se reclinó sobre su almohada, y mientras las estrellas parpadeaban sobre él, un pesado sueño lo abrumó.
un sueño marcado por la presencia divina de aquellos que duermen bajo su mandato. Y el Señor, en su misericordia, permitió que el sueño se tornara en revelación. En su visión, Balaam vio el vasto desierto poblado por el pueblo de Israel. Las tiendas estaban dispuestas en perfecta alineación y el brillo de la gloria del Señor descendía sobre ellos como un manto. En medio de la noche se escuchó una agradable melodía que resonaba, una canción de libertad y promesa. Al despertar, sus labios temblaban mientras recordaba la visión que había recibido. Con un ferviente deseo de obedecer, se añadió a la jornada de Balac, aunque sabía que su mandato era otorgar bendición, no maldición. A cada paso, el eco de las palabras divinas resonaba. Por amor a mi pueblo no maldeciré, mi promesa sigue inquebrantable. Balac se preparaba para otro intento. Lleva a este profeta a un lugar donde pueda ver solamente una parte de ellos, ordenó a su ejército. Si ve a los que están a la distancia, quizás su corazón se detenga en la bendición y su boca se abra en maldición. Con templos de sacrificio levantados, Balac condujo a Balaam hasta puntos estratégicos en las montañas. Desde allí pudo avistar solo una fracción del pueblo. Mira, dijo Balac ansioso, quizás aquí, en la parte más débil, puedas pronunciar la maldición que tanto ansiamos. Balaam observó sintiendo cómo su corazón se debatía, pero a pesar de la presión del rey, el Espíritu del Señor descendió nuevamente sobre él. En ese instante, la comprensión de lo que sucedía se manifestó con percepción celestial. No solo era un mensajero errante, era el vocero de la soberanía divina, un puente entre el Altísimo y los vulnerables. Entonces, se volvió hacia Balac y con fe indomable declaró: «No puedo maldecir lo que el Señor ha bendecido. ¿Acaso hay maldición en el corazón del Creador? No temas, Israel, porque tu Redentor vive. La fuerza del Señor está en ti». Balac, atrapado entre la desesperación y la incredulidad, miró a Balaam con una furia contenida. «Tú me has engañado», bramó. «¿Cómo puedes, en medio de tal gloria, ser el portador de su verdad?» Balaam con firmeza replicó: «¿Podré yo decidir lo que mi Dios decide? No está en mis manos, sino en el corazón del Altísimo. Escucha, Balac, porque lo que has visto no es el final, sino el comienzo. La victoria de Israel será como un río que fluye, y la justicia será su camino». Y así, las palabras de Balaam resonaron y fueron llevadas por el viento, creando oleadas de esperanza entre los hijos de Israel y una sombra de incertidumbre sobre Balac. Mientras el rey reevaluaba su destino, Dios tejía su plan, articulando una salvación que resonaría a través de generaciones. Al final de su encuentro, Balaam se retiró, y una pregunta se alzó en el aire a su alrededor, impregnada de divino misterio. ¿Qué hará el Señor con su pueblo, y qué más revelará por medio de su siervo? La historia, aún en sus primeras páginas, emergía como un lienzo en el cual las manos divinas trazaban un propósito eterno. En la mañana siguiente, el sol ascendía en su esplendor, iluminando el desierto como un nuevo pacto de gracia. Balaam, aún perturbado por la intensidad del encuentro con Balac, se levantó y se dirigió hacia el rey con un corazón titilante de fe y convicción. No podía escapar del destino al que estaba llamado, un mensajero al servicio de la verdad divina. «Rey Balac», comenzó Balaam, «escucha las palabras del Altísimo. La gloria de Israel no es solamente un resplandor en el horizonte, sino un fuego que arde profundamente en el pecho de su gente. Si el Señor es por ellos, ¿quién podrá estar en contra?» La voz de Balaam resonaba con la autoridad dada por Dios, su semblante iluminado por un brillo profético que no podía ser encadenado. Balac, exasperado y furioso, replicó: «Si lo que dices está cierto, ¿por qué no llevas a cabo mi deseo? ¿Es que debes escucharlo de nuevo porque sientes temor? Calla las bendiciones y deja que mi ejército encuentre su gloria». Balaam sintió como el peso de la negativa de Balac lo agobiaba, y se preguntó por un instante si el rey podría ver más allá de sus propios deseos. ¿Acaso no sabes, rey, que lo que está escrito no podrá cambiarse, que las intenciones divinas son eternas? Mi profundo anhelo es complacer a Dios, no a la altanería de un hombre desesperado.
Mientras Balac sentía la furia latente en su corazón, Balaam, a través de la oración, buscó la orientación del Altísimo. La fuente de su profecía no era superficial, sino que brotaba de la presciencia de Dios. Levántate y escucha, Balac, porque la voz de Dios ya ha hablado. Él se deleita en su pueblo. Israel es una nación apartada para él. Entonces, el Espíritu del Señor descendió una vez más sobre Balaam, y su voz se llenó de una cautivadora certeza. Escucha, oh Balac, y presta atención. He aquí, el pueblo que habita solo, y no será contado entre las naciones. ¿Quién podrá contar el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi alma la muerte de los rectos, y mi postrer estado sea como el suyo. El rey se quedó estupefacto, su rostro descompuesto mientras las palabras proféticas de Balaam cortaban como un cuchillo afilado. Había esperado un veneno, una maldición, y en su lugar recibió vida y esperanza. A medida que la revelación se asentaba en el aire, Balaam continuó: Israel será levantado con poder, y su señorío será entre las naciones, como estrellas que brillan en el firmamento. Su camino de justicia se extenderá, y yo, como un testigo, debo proclamar lo que el Señor mueva en mi boca. Balac, consumido por la ira, buscó maneras de eludir el peso de la verdad que resonaba. ¿Escuchas lo que dices? No puede ser. Mis intereses son más grandes que tus bendiciones, pero a pesar de mi frustración, el eco de tus palabras despierta una preocupación profunda en mi alma. Mientras las sombras del conflicto danzaban alrededor de ellos, el cielo se tornó un lienzo vivo, como si se preparara para una batalla más allá de la comprensión humana. En ese momento, un ángel del Señor apareció entre las nubes, su espada desenvainada reflejando la luz divina. No te resistas, dijo Balaam con fe renovada, porque el propósito de Dios será cumplido. Israel marchará en su destino inmutable. A medida que las palabras de Balaam se esparcían como fragancia en el aire, como mensajes de esperanza para aquellos que escuchaban, una ola de preguntas surgió. ¿Qué más audaz y glorioso hará el Señor con su pueblo, construido no en maldición, sino en bendición? ¿Qué revelaciones aún deben ser proclamadas a las naciones? Con un aire de expectativa, el tiempo revelará la grandeza de su soberano plan. Y mientras Balaam y Balac permanecían en la llanura, rodeados por la imponente presencia de la verdad divina, el rey volvió a murmurar en su descontento. Si tu Dios ha decidido bendecir a Israel, entonces, ¿qué pasará con mi pueblo? ¿Cuándo podremos cambiar esta suerte que se cierne sobre nosotros? Balaam, sintiendo la carga del rey, se volvió hacia Dios una vez más, buscando sabiduría además de la potente profecía que había hablado. En su corazón, sintió una profunda compasión por Balac, cuya desesperación era reflejo de una ira mal dirigida contra el pueblo elegido de Dios. Rey Balac, pronunció Balaam con firmeza, esplendor y poder no son lo que sostienen un reino en pie. Escucha con atención, el Señor es justo, y el pueblo de Israel camina en su propósito. Mas, si deseas que escuche tu voz, entonces debes ser un buscador de la verdad, un hombre que ansíe lo que es justo, pero aún hay más que revelar. Las palabras de Balaam eran como viento fresco que acariciaba el alma. Un resplandor brilló en sus ojos, pues sabía que aún quedaba en él una carga más por relatar. He aquí, dijo, los dichos de un Dios que ha respondido a mi clamor, y será que, viendo su fortaleza, se levantará la varita de Judá, su cena será sublime, y se acuñará el cetro en manos de un rey. ¿Acaso no sabes que una estrella surgirá de Jacob, y un cetro levantará su autoridad frente a la multitud? Balac alabó internamente este anuncio, pues en su desesperación vio una oportunidad propia, aunque oscurecida por un miedo paralizante. ¿Estás diciendo que habrá una salvación incluso para mí? ¿Para mi gente? El rey, ignorante de las profundidades del plan de Dios, comenzó a vislumbrar un débito humano en medio de lo divino. Pero Balaam vio el error del rey. La salvación viene en el tiempo del Señor, rey Balac, no en avara certeza de compactos humanos. Recuerda este día y los tiempos venideros, porque se levantará un rey, un pueblo será salvo, y la faz del Altísimo mostrará su gloria en la tierra.
El rey estateó sus manos, dividido entre la fascinación y la ira, temiendo la voluntad de su propio Dios, quien parecía haberlo dejado en la oscuridad. Un conjuro era en sus labios, pero su corazón no podía librarse del registro de la vida de Israel, tan protegido, tan amparado, en el amor eterno del Altísimo. Mientras la tarde comenzaba a caer, un viento suave sopló en la llanura, trayendo consigo un susurro de esperanza. Mas, como el cobre ardiente, el fuego probará los corazones, y en su momento, los justos prevalecerán. Las naciones temblarán ante Israel, y su camino será la paz, y su camino será el amor. Balaam se detuvo, su mirada fija en la lejanía. El cielo y la tierra parecían sostener su aliento, esperando lo que había de venir. ¿Entiendes?, llamó, su voz resonando, que el que se niega a abrazar lo eterno, ¿solo se hallará en la amargura de lo temporal? Escucha, oh rey, el tiempo rápido acerca, rápido. Aun cuando las sombras del día comenzaban a extenderse, un mensaje rodeó a Balaam, y las palabras del Altísimo parecían vibrar en su pecho. Las promesas de Dios son para quienes caminan en su luz. ¿A dónde te llevarán, Balac, sino a lo eterno? Mientras el rey cavilaba en el abismo de su frustración y la revelación palpitaba en la brisa, algo extraordinario se acercaba. El cielo rugió, y el silbido del viento desató un nuevo misterio revelador. ¿Quién será el rey que vendrá, y qué milagros obrará en el corazón de su pueblo? ¿Y cómo se entrelazarán nuestras historias en el cavernoso desierto de las promesas cumplidas? Y la noche comenzó a desplegar su manto, cubriendo la llanura con un velo de oscuridad, con solo las estrellas como testigos de la conversación titánica que tenía lugar. Balac sintió el peso de la revelación, y su mente empezó a ser un campo de batalla entre lo terrenal y lo eterno. ¿Qué debo hacer?, exclamó, su voz un susurro roto en la quietud. ¿Acaso no puedo también reclutar a los dioses que me protegen? Balaam, sintiendo la inquietud del rey, alzó su mano para calmarlo. Mira, Balac, las palabras del Altísimo no pueden ser retorcidas ni manipuladas. Él ha hablado, y su intención debe cumplirse. La bendición de Dios es inmutable, y quienes la buscan con un corazón sincero serán los que encontrarán su favor. Un rey vendrá, uno que llenará la tierra de justicia. Sin embargo, por ahora, tu corazón y el de tu pueblo deben entregarse a los propósitos del Creador. Balac, presa de la confusión, miró hacia las colinas distantes que se alzaban hacia el horizonte, como si en ellas pudiera encontrar respuesta a su tormento. ¿Por qué no puedo tener poder también, Balaam? ¿Por qué una vez más estoy relegado a este destino? Mi pueblo merece el desdén del cielo. Ah, rey, el orgullo es un ladrón que consume la fe, respondió Balaam con voz llena de compasión. Puede ser que el dolor que sientes ahora sea el crisol donde tu carácter será forjado. ¿Acaso no sabías que el rey que vendrá, el que portará el cetro, también sufrirá? El sacrificio de un rey, amigo mío, es lo que abrirá el camino hacia la redención. Las palabras de Balaam resonaron como eco en la llanura, su profundidad haciendo temblar el corazón del rey. Al instante, un temor reverente lo envolvió, pues se dio cuenta de que la historia de su vida, de su pueblo, estaba entrelazada con el destino de Israel. Era un hilo en el telar divino. No podía simplemente rechazarlo. «¿Así que entonces hay esperanza para mí?», preguntó a Balaam, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «¿Me estás diciendo que aunque mis caminos han sido de animosidad, aún hay un lugar en el plan de Dios para mí?» «Recuerda, Balac», dijo el profeta, «la misericordia del Señor es más grande que la ceguera del hombre. Si invocas su nombre, si verdaderamente te vuelves hacia Él, puede que aún sea restaurado. Pero recuerda, las decisiones que tomes deben ser guiadas por el temor y el amor del Altísimo». Mientras el viento soplaba a través de las llanuras, un silencio sagrado llenó el aire. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si el mismo cielo estuviera a punto de pronunciar otra revelación. De pronto, un destello de luz iluminó la oscuridad, y un ángel del Señor apareció. Su presencia era de fuego y poder. «Balaam», dijo el ángel,
su voz resonando como truenos en un campo abierto. Has hablado la verdad, pero refuerza tu corazón, porque el sacrificio es la clave del propósito. Date cuenta, oh profeta, que el camino a la gloria y al honor es a través de la humillación y el sufrimiento. Y el ángel desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando tras de sí un rayo de claridad, mientras Balaam y Balac se enfrentaban el uno al otro, temerosos y esperanzados, con la revelación del cielo aún palpitante en sus corazones. ¿Entiendes lo que significa esto?, preguntó Balaam con urgencia, mientras el temor reverente volvía a apoderarse del rey. El cielo está abriendo sus puertas, y el cumplimiento de las promesas está cerca de salir a la luz. Pero aún así, ¿qué harás, rey Balac, con el tiempo que se aproxima? Y mientras el rey miraba nuevamente hacia las colinas, una nueva pregunta surgió de su ser. ¿Ha de ser este el momento en que el destino de las naciones cambie? ¿Podré yo también ser parte de esta historia de salvación? Y así, el misterio de la soberanía de Dios se despliega, dejando a ambos hombres con la certeza de que todo estaba en la palma de la mano del Creador. Mientras las estrellas titilaban en un cielo silencioso, Balac se sintió abrumado por la magnitud de su lucha interna. La oscuridad que lo rodeaba parecía reflejar la tormenta en su corazón. «Debo actuar», murmuró para sí mismo. «No puedo esperar que la redención se me entregue sin desafío». El rey, consumido por su deseo de poder y aceptación, buscó en su alma la chispa que pudiera encender un nuevo camino. «¿Qué harás, Balac?», preguntó Balaam, leyéndole el tumulto en el alma. «La voluntad del Señor no puede ser ignorada. Existen caminos que conducen a la esperanza, pero estos requieren renuncia y confesión. Nada bueno puede venir de un corazón lleno de odio». «¿Renuncia?», Balac rió amargamente. «He renunciado muchas veces, y cada vez he encontrado más dolor. ¿Por qué he de ser el que sufre, mientras que Israel prospera? Este destino no es justo». Balaam, con compasión, puso su mano sobre el hombro del rey. «La justicia del Señor es más alta que las montañas y más profunda que el mar. A veces, la justicia divina es un sendero de dolor, pero nunca es desprovista de enseñanza». Sus palabras penetraron en el corazón del rey, revelando las grietas en su fe. En el horizonte, un resplandor comenzaba a asomarse, como si el cielo mismo respondiera a su laberinto de emociones. «Balaam», dijo Balac con voz temblorosa, «¿debo buscar al Dios de Israel para encontrar la paz? ¿Acaso mi afrenta no será una súplica inútil ante su grandeza? Es precisamente en tu quebranto donde hallarás la fuerza», respondió Balaam, su voz firme como un pilar. «El Altísimo busca corazones contritos, dispuestos a humillarse ante Él. Es en este acto que el cielo puede abrirse para ti». En el rincón de la llanura, la figura de un carnero resplandeciente apareció como un sacrificio aguardando. La visión trajo consigo el eco de las antiguas promesas, recordando el sacrificio que debían presentar los que buscaban el arrepentimiento. Así como Abraham ofreció a su hijo en el altar, ¿estarías tú dispuesto a ofrecer lo que más amas?, preguntó Balaam con los ojos fijos en el rey. Balac, sintiendo la carga del sacrificio, respondió con un suspiro desgarrador. «Mi amor ha estado ensombrecido por la ira. ¿Tendré el valor de entregar lo que anhelo y transformar mi corazón? Solo entonces verás la luz de la redención», afirmó Balaam. La atmósfera se tornó tensa. Cada palabra parecía un hilo del destino que se entrelazaba. De repente, una voz clara surgió a sus espaldas. ¿Quién se atreve a desafiar la libertad que el Señor ha establecido? Era un mensajero de Dios, envuelto en luz resplandeciente. «No olvides, oh Rey, que la tierra será expuesta a juicio por su maldad, y que cada uno deberá rendir cuentas. La verdadera gloria proviene de rendirse ante el Altísimo». Balac, electrificado por la presencia divina, se postró. «Oh Dios, ¿podrías perdonar a un rey que ha conocido la arrogancia? Te suplico, ven a mi ayuda. Quiero ser parte de tu plan». Y allí, en la vastedad de la noche, entre el cielo y la tierra,
Se dio un silencio expectante. Las palabras del ángel resonaron en el aire. Acerca de ti se trazará una nueva historia. Un nuevo pueblo surgirá de tus lágrimas, y tu humildad dejará huellas en el polvo de la tierra. Pero aún quedaba un viento sin resolver en el aire. ¿Serás tú el rey que, al humillarse, abrirá un nuevo camino para el pueblo que has rechazado? Porque, oh Balac, al hacerlo, se desatarán bendiciones que cambiarán no solo tu destino, sino el de las naciones enteras. Mientras Balac permanecía postrado, el peso de su angustia comenzaba a disiparse ante la luz del mensajero divino. Un susurro de esperanza se instalaba en su corazón y el nombre de Israel resonaba en su mente. Aún un eco de temor y rivalidad. Oh Dios de Israel, permíteme ser hecho nuevo. Permíteme olvidar mi soberbia y aceptar tu verdad. Balaam, viendo cómo la humildad comenzaba a florecer en el rey, sintió que el Espíritu del Señor lo envolvía de manera poderosa. ¿Te atreverías, Balac, a renunciar a tu corona para recibir el reino que Dios ha preparado? Ya no seas un rey con el corazón endurecido. Conviértete en el líder que guiará a su pueblo hacia la redención. Balac levantó su rostro. Las lágrimas abundaban en sus mejillas. Podría ceder todo lo que tengo, pero ¿cómo puede un rey convertirse en un servidor del Altísimo? ¿Dónde se encuentra el camino hacia la reconciliación? El ángel del Señor permanecía cerca, su luz iluminando la llanura oscura. Es en el arrepentimiento que encontrarás tu camino, oh rey. Entonces, como el maná del cielo que alimentó a tu pueblo, una nueva provisión desbordará sobre ti. Con voz temblorosa, Balac exclamó: Ábreme, oh Dios, las puertas del arrepentimiento. ¿Qué ofreceré a cambio de tu gracia? Tu corazón contrito y humillado es el sacrificio más puro que puedes presentar, respondió Balaam, recordando el sacrificio de los antiguos, quienes habían buscado el favor de Jehová con corazones limpios. Renuncia a la ira y permite que el perdón fluya a través de ti. Con cada palabra, el cielo parecía oscilar, y el resplandor inicial se intensificó. La presencia de Dios estaba palpable, esperando la respuesta de Balac, ansiosa por cumplir su promesa de restauración. Y en ese silencio sagrado, el rey sintió que la verdadera batalla no era contra Israel, sino contra la desesperanza que había construido en su propio corazón. Si Israel es un pueblo bendecido, entonces en su bendición deseo estar también, proclamó Balac con renovada fe. Si su Dios es grande, entonces deseo conocer esa grandeza. Si me humillo, ¿seré perdonado? El ángel, con un brillo aún más radiante, respondió: Las puertas de la misericordia son amplias para quienes buscan sinceramente, y el Señor está listo para recibirte. ¿Acaso no es su amor eterno y su misericordia infinita? Él puede transformar esta maldición en bendición. Solo créelo. Y así Balac se levantó. La sombra del rey maligno que fue quedaba atrás, mientras renacía con la esperanza de uno que busca el verdadero camino. La sombra de la ira estaba siendo sustituida por la luz de la promesa divina. Mientras la paz llenaba el aire relativo a la escena, un viento suave se movía, trayendo consigo un nuevo murmullo de Dios. Y de entre las naciones resplandecerás, oh Balac, si perseveras en estos pasos. La herencia que se te dará le hablará a todo tirano que tema el absoluto poder del Creador. En ese instante, un temor reverente llegó a los corazones de los que observaban, contemplando el milagro de transformación que se hacía visible. La historia comenzaba a cambiar frente a sus ojos. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta aún. ¿Qué destino glorioso espera a un rey que se atreve a seguir al Dios de Israel? Mientras Balac se levantaba, algo extraordinario ocurrió. Un silencio profundo ahogó los murmullos alrededor, como si la creación misma contuviera el aliento. Y Balaam, al percibir la gravedad del momento, clamó: Escucha, oh rey, la palabra del Señor desde los cielos. Hay un camino que debes seguir, un sendero de luz que te conducirá a la gloriosa redención prometida. Balac, con el corazón aún palpitante de nueva esperanza, tomó un paso hacia adelante. ¿Qué debo hacer para que mi pueblo sea liberado de la maldición que he traído sobre ellos? Balaam levantó su mano,
y el ángel del Señor lo guió en su entendimiento. Primero, oh rey, recuerda la historia de tu pueblo. No fue por la fuerza del brazo humano que Israel fue liberado del yugo egipcio, sino por la mano poderosa de Dios que dividió el mar y los condujo a la tierra prometida. Así también tu redención está en su poder y no en tu propia soberanía. El ángel continuó: ahora prohíbe a tu pueblo el odio, destierra la ira y abraza la paz. A través de esta transformación, tú y todo tu pueblo conocerán la salvación de Jehová. La luz que flotaba en el aire parecía resonar con cada palabra, vibrando en los corazones de quienes escuchaban. Balac, sintiendo el profundo eco de esas verdades, exclamó: ¿cómo puedo yo, un rey que ha gobernado con mano dura, ser un instrumento de paz? ¿Hay todavía esperanza para un tirano como yo? Por medio de un corazón contrito y un espíritu quebrantado, respondió Balaam con firmeza, el Altísimo no desea la muerte del pecador, sino que se vuelva y viva. Este es el camino hacia la restauración. Así, la lluvia de lágrimas brotó de los ojos de Balac, mientras se sumía en la profunda desesperación de su pasado. Oh Dios, renuncio a todos mis ídolos, a mi orgullo. Haz de mí un nuevo hombre, que tu gloria brille a través de mí. Y en ese momento, cuando Balac se arrodilló buscando lo que había despreciado, un poderoso viento sopló, trayendo consigo el perfume del incienso celestial. El ángel del Señor levantó su espada brillante y proclamó: He aquí, el Señor ha oído tu clamor. Su gracia te ha encontrado y has sido sellado con bendición. ¿Acaso no prometió: yo honraré a los que me honran? La transformación de Balac, el rey que fue, comenzaba a resonar en todo el campamento de Moab. Los suyos miraron asombrados, cuestionando su fe, y algunos sintieron el llamado en sus propios corazones. El símbolo de un rey caído era levantado, un testimonio vivo de que con Dios incluso lo que estaba perdido puede ser redimido. Y así el eco de su proclamación, que resonaba entre las estrellas, llevó consigo un susurro divino. Porque de ti, oh Balac, surgirán bendiciones que trascenderán generaciones. La promesa de Abraham se te revelará como un estandarte, y entre las naciones tu nombre será famoso. Pero escucha esto, lo que se acerca no será fácil, pues el camino de la fe es lleno de pruebas. El ángel en su esplendor desapareció en el aire, dejando a Balac y a todo Moab en un estado de reverencia y expectativa. La vida del rey se había entrelazado con el eterno propósito de Dios, y la pregunta más inquietante aún flotaba en el aire. ¿Qué otra revelación de Dios se desatará en este nuevo comienzo que trasciende el entendimiento humano? Y así, en el silencio que siguió a la desaparición del ángel, Balac, ahora con el corazón transformado, se levantó frente a su pueblo. La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través del horizonte, trayendo consigo promesas de renovación. En su voz resonaba una autoridad divina, una que antes nunca había poseído. Pueblo de Moab, escuchad, el Dios de Israel ha hablado, y su verdad no puede ser ignorada. He conocido la desobediencia, pero en mi quebranto he visto la luz de su misericordia. Los hombres y mujeres que rodeaban al rey se miraban entre sí, observando la notable transformación que había tenido lugar. La desesperación que previamente lo dominaba había dado paso a un brillo de esperanza. No más maldición sobre el pueblo bendecido. Aprendí que las verdaderas riquezas no se encuentran en el poder, sino en el amor y en la justicia del Altísimo. Continuó Balac, mientras la multitud comenzaba a entender el profundo cambio que ocurría. Balaam, viendo esta conversión, sintió la aprobación del Señor. El profeta, con fe renovada, exclamó: Alabad a Jehová, porque su fidelidad dura para siempre. Él ha buscado corazones humildes y ha encontrado uno aquí, hoy entre nosotros. La salvación ha comenzado a fluir en Moab, y al escuchar estas palabras, el pueblo se unió en alabanza, levantando sus voces hacia el cielo, reconociendo al Dios de Israel y celebrando su gracia. Las murallas de Balac, erigidas por orgullo y odio, se desplomaron, dando lugar a un nuevo pacto de paz y reconciliación. El futuro,
que anteriormente era sombrío y lleno de rencor, ahora brillaba con la esperanza de un plan divino. El rey ha elegido un nuevo camino, murmuraron los sabios del pueblo, una senda que llevará a la justicia, que llegará a una paz que supera toda comprensión. Y así, el rey Balac, no más un monarca ciego por la avaricia, sino un líder renovado por la gracia, empezó a establecer la justicia en su reino. Con Balaam como guía, ofreció sacrificios de agradecimiento al Señor, celebrando la transformación del corazón que solamente la mano de Dios podía realizar. Los días pasaron, y el eco de sus nuevas decisiones resonó más allá de las fronteras de Moab. Balac envió emisarios a los pueblos del alrededor, proclamando la grandeza del Dios de Israel, despertando la curiosidad de muchas naciones. Las historias de la liberación de Israel comenzaron a entretejerse con la narrativa de Moab. La enemistad dio paso a diálogos de amistad y cooperación. Mientras tanto, Balaam regresó a su hogar, sintiéndose honrado por haber sido un instrumento en las manos de Dios. No fue en vano mi batalla interna, reflexionó. Dios ha dado un nuevo destino a un rey que al principio solo conocía la avaricia. El mensaje divino continuó extendiéndose. Generaciones futuras recordarían esta extraordinaria obra de redención, donde la avaricia se transformó en bendición. Una estrella brillará desde Jacob, resuena en la memoria del pueblo, un eco del mensaje que Balaam profetizó en la llanura. Y así se completó el ciclo de revelaciones, donde los destinos se entrelazaron bajo la soberanía de Dios. La elección de Balac como un rey redimido se convirtió en un hito en la historia no solo de Moab, sino de todas las naciones que caminarían sobre la tierra. Como la gloria de Dios brilló sobre Israel, Moab también fue tocado, cada día más profundamente abreviando distancias, revelando así el camino hacia una reconciliación más grande. Si solo buscamos la paz, recordaron hombres y mujeres a través de los tiempos, el reino de los cielos se desplegará en nuestra tierra. Y entonces quedó claro que la historia de Balac y Balaam no era el final, sino aún el comienzo de las maravillosas obras de Dios. La promesa de un mundo redimido continuaba floreciendo, una orquesta de esperanza, amor y redención, resonando en cada rincón de la creación. Así, como un llamado al presente, todos los que oyeron estas historias se unieron en una exhortación. Hoy, mientras consideramos los caminos que estamos recorriendo, recordemos las verdades eternas que Dios ha revelado en nuestras vidas. Es el momento de unirte a esta jornada de transformación. Si estas verdades han tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora para no perderte las poderosas historias bíblicas que están por venir. Haz clic en el botón de like para ayudar a difundir la palabra de Dios. Comparte este mensaje de esperanza con al menos 5 amigos que necesitan conocer la verdad del amor de Dios. Y déjanos tus comentarios. Queremos saber cómo esta historia de transformación impactó tu vida y tu fe. No esperes ni un segundo más. Invita a otros a ser parte de esta obra divina.